auspician este programa. Organización La Vida por Perón, Ariel Frías, secretario general, Raúl Álvarez. Conducción, Clave Seguridad SRL, líder en seguridad privada. Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. No nos olvidemos de nuestros héroes. Ricardo Alexijoner, veterano de guerra. ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos comenzando una nueva edición del Embudo en este jueves 17 de noviembre, que es una fecha particular para los seguidores del Movimiento Nacional Justicialista, del peronismo, porque hoy se cumple un nuevo aniversario, el 39º aniversario del regreso del general Juan Domingo Perón a la patria, después de casi 18 años de exilio, después de haber estado casi 18 años fuera de la Argentina, como consecuencia de el golpe fusilador de 1955 y todo un derrotero que tuvo que sufrir Juan Domingo Perón por no poder volver a hacer política en la Argentina, la proscripción del peronismo, bueno, todo lo que se ha dado a lo largo de casi 18 años de historia, que termina prácticamente el 17 de noviembre de 1972, aunque todavía iba a faltar algunas etapas más, porque Perón regresa a la Argentina, pero después de unos días aquí en nuestro país, vuelve a España para terminar ya de finiquitar lo que iba a ser en su regreso definitivo el 20 de junio de 1973, que esa ya es otra historia y es una pelea que indudablemente sigue latente en la historia de la Argentina. Tiene que ver con ese enfrentamiento feroz que se produjo en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde Perón ya no estaba, ¿no? Es decir, esa pelea en un escenario donde Perón ya no estaba. Bueno, pero hoy es 17 de noviembre, hoy se recuerda esa fecha, que después le han colocado el nombre del Día del Militante, ¿no? Como una especie de reivindicación a todos aquellos que pelearon, que lucharon, que estuvieron intentando bajo todas las formas de que Perón pudiese volver a la Argentina, después de ese larguísimo exilio que lo tuvo primero en algunos países de Centroamérica, después terminó la mayor parte del mismo en Puerta de Hierro, la quinta que lo cobijó durante su larga estadía en la España de aquellos tiempos, en Madrid específicamente. De eso vamos a hablar en el programa de esta noche, básicamente, como les había adelantado el martes, que teníamos que hablar de esas cuestiones. Lo haremos de dos formas. Por un lado, escuchando uno de los momentos donde con mayor soltura desde el exilio Perón hablaba en lo que se llamó actualización doctrinaria para la toma del poder, una larguísima entrevista que le hacen a Juan Domingo Perón en su quinta de Puerta de Hierro, donde aborda diversos temas que tienen una enorme actualidad, ¿no? La verdad que uno lo escucha a Perón en aquellos tiempos, estamos hablando de la década del 60, y lo escucha hoy, y lo van a escuchar ustedes en un ratito nada más, y la verdad que se da cuenta que hay una enorme actualidad en lo que decía el por entonces 2 veces presidente de los argentinos, Juan Domingo Perón, que después iba a volver a ser presidente y convertirse además en el único en la historia de nuestro país que justamente de manera democrática logró ser 3 veces presidente de los argentinos. Lo que se recuerda hoy es el día en que regresaba Perón, el famoso día de lluvia, el vuelo de Alitalia que partió de Roma a las 20:25, la llegada a Ezeiza, el paraguas de Juan Ignacio Rucci. Bueno, todo eso es lo que se recuerda hoy, 17 de noviembre. Y les voy a explicar por qué hago tanto hincapié en resaltar por qué se recuerda eso. Bueno, se lo vamos a contar desde nuestra visión en el programa de esta noche, que no tendrá por supuesto solo este tema, sino que también hablaremos obviamente de lo que está pasando en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad hay muchas noticias, está concentrándose la situación política de manera bastante particular en la provincia de Buenos Aires, en la puja que existe por el reparto de los cargos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Está cada vez más claro que desde el cristinismo avanzan a paso firme sobre la figura del gobernador Daniel Scioli, lo que yo llamo el efecto culebrilla. De eso vamos a hablar también en el programa de esta noche, también de lo que pasa en la región,
porque se están sucediendo también movimientos, teniendo en cuenta que se vienen los recambios institucionales, las reasunciones, pero también las modificaciones o no en los consejos deliberantes, en los consejos escolares, la expectativa por si hay o no hay cambios en los gabinetes. Bueno, de todo eso vamos a hablar en el programa de esta noche. Primera pausa y seguimos entonces metiéndonos ya en el 17 de noviembre de 1972. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Telo Hermanos, más de 40 años en el mercado. Somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial con bajo contenido de sodio. Cuenca de Luco, Mendoza. Telo Hermanos, José León Suárez, 2288, Los Polvorines. Teléfono 4660-1122. Telo Hermanos. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, José Ferré, 4051, Tortuguitas. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a introducirnos entonces en este primer bloque, refiriéndonos al 17 de noviembre de 1972, en lo que fueron las declaraciones o los dichos o esta enorme charla que tuvo Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro, que ha recorrido prácticamente o ha surcado gran parte de la historia de nuestro país a partir de ese momento. La palabra de Perón tenía, cuando se la podía escuchar o cuando se la podía ver, como se la ve en este trabajo que entre otros desarrolló Pino Solanas en aquel entonces, bueno, tenía la verdad una expectativa fenomenal para poder acceder al pensamiento de General Perón. Y en ese momento este trabajo se llamó Actualización Doctrinaria para la Toma del Poder, donde Perón habla de diversas realidades geopolíticas, de política internacional y también, por supuesto, de política local o regional, en Puerta de Hierro, en su residencia en Madrid, donde además, durante casi toda la entrevista, quizá como un adelanto de lo que sería después su protagonismo en la política argentina, Perón sienta a su lado, sin emitir ningún sonido, pero sienta a su lado a María Estela Martínez de Perón, a Isabel Perón, que después, ustedes saben, fue
la presidenta de la República cuando Perón pasa a la inmortalidad el 1 de julio de 1974. En este bloque vamos a ver, por supuesto, un fragmento de muchos de los temas que abordaba Perón por aquel entonces. La tercera posición, esto del socialismo nacional, si es viable o no es viable. Bueno, de todo eso hablaba Juan Domingo Perón para ponernos en clima de lo que sería después ya su regreso a la Argentina. Así que vamos a escucharlo porque, como les decía en el comienzo, tiene una particular actualidad, ¿no? Uno lo escucha y se da cuenta de que hay muchos temas que parece que se están diciendo hace unas horas y no hace ya más de 30 años. Vamos a escuchar a Juan Domingo Perón. La concepción justicialista que nace en 1945 es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los 2 siglos de acción del capitalismo, el mundo técnico y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Llegamos a este momento en que se ha producido una gran revolución con aspiraciones de ser revolución mundial, la revolución rusa, y que un sinnúmero de revoluciones han explotado en el mundo como reacción contra este sistema que impone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad. Indudablemente que hoy los pueblos están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, eso ha esclarecido las masas populares, que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nada. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre en una comunidad que se realiza pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el vacío, pero transcurridos esos 25 años, las 2/3 partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos dominantes. Lógicamente, el tercer mundo está en tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores, del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad,
que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos, sus bisnietos, lleguen a la futura y última integración, que es el universalismo, como aspiración. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia inglesa. Por eso en la Argentina ha habido una línea anglosajona y una línea hispánica. La línea hispánica ha sido la que siguió con la idea independencista. La otra es la línea colonial. Y en nuestro país la línea nuestra es la línea de la primera junta, Rosa, que defendió eso, Irigoyen, que fue otro hombre que defendió también, y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de una manera directa o indirecta. De manera que todo esto tiene una continuidad histórica en el mundo, pero tiene también en cada país una continuidad histórica, porque los países están viviendo el reflejo del resto del mundo. Ya en el año 1949 dije, con motivo del Tratado de Complementación Económica, que tenía por finalidad constituir una comunidad económica latinoamericana con fines de integración continental, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Ahora es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde hace casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los que anhelamos que nuestros actuales países dejen de ser factoría imperialismo y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio. El futuro de un mundo superpoblado y superindustrializado será de los que dispongan de mayores reservas de comida y de materia prima. Pero la historia prueba que tales reservas son solución solo si se las sabe y se las quiere defender contra el atropello abierto o disimulado de los imperialistas. Una humanidad realizada. Si nuestra liberación es inseparable de la liberación continental, debemos coordinar también esta lucha con la de Asia y África. ¿Es esta lucha del tercer mundo la que puede universalizar la liberación del hombre? Natural es el tercer mundo. Y hoy nosotros, los que trabajamos dentro de esta línea, estamos en el tercer mundo. Y trabajamos en el tercer mundo y estamos conectados, todos los dirigentes de América estamos conectados con ese tercer mundo, como estamos conectados con la idea de la liberación del continente. Y trabajamos para eso. Y creemos que la juventud, que la gente del futuro debe aferrarse a esa posición, porque será la posición del futuro. Esta concepción o digamos esta vocación independentista y liberadora es también continuidad de las viejas vocaciones nacionales, la guerra patria. Es natural en nuestro país, no es un secreto para nadie, que el imperio inglés se fundó sobre los despojos del imperio español. Bueno, después de la concepción y la claridad de quien fuera 3 veces presidente de los argentinos, Juan Domingo Perón, como ustedes lo acaban de escuchar, vamos a hacer la pausa, y después de la pausa ya nos meteremos en las imágenes de lo que fueron los momentos previos y la propia llegada de Perón a la Argentina el 17 de noviembre de 1972. Espérenos un minuto, ya venimos, no se vayan. Sanguicherías Checho, gran variedad y los mejores precios en masas, tortas, saladitos y sándwiches, simples y triples, servicios de lunch, mesas de dulces, tortas infantiles, fototorta y mucho más. Consulte nuestras ofertas. Sanguicherías Checho, siempre hay algo para festejar. Avenida Balbín 1310, San Miguel, teléfono 4667-0809.
Comenzó la primavera y Kevinston Mujer muestra la moda que mejor te va a quedar. En San Miguel, en calle Paunero, tenés Kevinston Mujer. Vení a Kevinston, coleccioná Kevinston Mujer. Paunero 1380, San Miguel. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320-439-910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Baterías Liva. Recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Diego Esguirido. Negocios inmobiliarios. Alquiler y venta de casas, dúplex, lotes, locales, departamentos, emprendimientos, fondos de comercio. Diego Esguirido. Avenida Presidente Perón, número 375, San Miguel. Teléfono 4667-0033. ID 692-62. Voltar, Centro Integral para la Construcción. Amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos, aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería. Voltar, Centro Integral para la Construcción. Ruta 197, número 1497, Granbur. Teléfono 02320-480-015. Bueno, vamos a introducirnos en este bloque en el momento previo a la llegada de Juan Domingo Perón a la Argentina el 17 de noviembre del 72. Una Argentina convulsionada, gobernada por el entonces presidente de facto Agustín Lanusse, que había tenido esa famosa frase que decía que a Perón no le daba el cuero para regresar a la Argentina. A Perón le dio el cuero. Después, como sabían que venía Perón y que era inevitable que llegase o que regresase Perón a nuestro país, se instrumenta una cláusula para que en las elecciones de 1973 la persona que quisiera presentarse como presidente de la nación debía tener un tiempo de residencia en el país que Perón no podía cumplimentar como consecuencia de su exilio. Esto fue una maniobra para correrlo del medio a Perón y que no pudiese ser candidato. Por eso Perón termina eligiendo a Cámpora, que rápidamente pierde todo el apoyo de Perón. Rápidamente pierde el apoyo de Perón Cámpora cuando es electo presidente en marzo del 73 y asume el 25 de mayo del 73. Bueno, ahí es donde días antes Perón regresa a la Argentina, días después, el 20 de junio, y después ya directamente se encarga de hacerse cargo de la presidencia de la República, por supuesto pasando por las urnas, ¿no? De manera democrática, de manera electoral. Pero bueno, esa es una historia que surgió a partir de este hecho fundacional que fue el regreso de Perón a la Argentina, que se produce el 17 de noviembre de 1972, donde incluso muchos emisarios del propio hasta Lanusse habían ido a visitarlo a Perón a Puerta de Hierro. Uno de ellos es
el ex titular de Canal 9, como Alejandro Romay, que fue a llevarle, entre otras cosas, una valija a Perón, entre los que fueron a visitarlo de parte de la NUCE, con también un trabajo silencioso de quien fuera uno de los hombres clave en esa época, como es Ángel Peco, que estaba allí también trabajando fuertemente al lado de la NUCE y que también sirvió mucho de nexo en lo que pasaba entre Perón y el gobierno de la Argentina. Bueno, pero eso es otra historia. Vamos a meternos en los momentos previos a lo que sucedía. El gobierno anuncia que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 11 de marzo de 1973 y el 25 de mayo se hará entrega del poder a los gobernantes elegidos por el pueblo. El gobierno impone la condición de que los candidatos deberán estar presentes en el país antes del 25 de agosto de 1972 y residir permanentemente hasta la fecha en que el elegido asuma el poder. El general se niega a aceptar la condición. Cumplir con esta exigencia sería convalidarla como constitucional cuando es totalmente inconstitucional. El 14 de noviembre, el general sale de Madrid hacia Roma, donde se reúne con el primer ministro italiano Giulio Andreotti. Allí da una conferencia de prensa. Y el 16 de noviembre, junto a una comitiva de 127 personalidades del peronismo, que estaba encabezada por su delegado personal, Héctor Cámpora, y que había llegado desde Buenos Aires para acompañarlo, sale de Roma rumbo a Buenos Aires para reencontrarse con su pueblo, finalizando un exilio de 17 años. ¿Qué supone para usted en estos momentos en los que los sentimientos humanos son tan grandes? ¿Qué supone al compensarlo con lo que figura políticamente el regreso a la Argentina? El regreso del general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer. ¿Qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina? Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar. ¿Será mucho, será poco? Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más fuerte la tarea. Hay un detalle que no me ha pasado inadvertido, y es que usted partió a las 8:25, la hora exacta en que murió Eva Perón. ¿Por qué? Hemos recordado en ese momento y ya en homenaje a ello hemos partido en ese momento. Por último, unas palabras para este pueblo que está ahí abajo, bajo este avión, bajo este 18, esperándole ansioso. Bueno, por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de contemplarlo nuevamente, ya que ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos. ¿Y cuál será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderlos saludar? A las 11 horas del día 17, bajo una pertinaz llovizna, aterrizaba en el aeropuerto de Ezeiza el charter que traía al general de regreso a su patria. En la residencia de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, que el movimiento había adquirido para el general,
multitudinarias concentraciones no cesaban en sus cánticos de felicidad. Solo en las noches, para que el general pudiera descansar, guardaban un conmovedor silencio. Y así esperaban el amanecer en que se repetía el milagro de ver aparecer al general. Y desbordados de alegría, volvían los cánticos y las consignas. Al cabo de 3 días, y a pedido del general, cesaron los festejos. Ordenadamente, las multitudes se alejaron para que el general pudiera trabajar. Durante los 28 días que el general Perón permaneció en la Argentina, la residencia de Gaspar Campos pareció ser la verdadera sede gubernamental, tal el constante desfile de figuras políticas pertenecientes a distintos sectores. ¿Qué puede decir de esta reunión? De esta reunión que tenemos amigos que vienen de todas las provincias a que cambiemos algunas impresiones. Son los presidentes de partidos de todas las provincias, de las 23 provincias. Ayer lo visitó el doctor Ricardo Balbín. ¿De qué hablaron? ¿Sus impresiones son favorables? ¿Son positivas? Son maravillosas. Ver tanta gente bien, capaz, idealista, que viene a decir simplemente estamos como firmes, como piedra, todos juntos. ¿No le parece a usted que eso es algo grande? Pero es usted optimista entonces, ampliamente optimista. Estaría bueno que fuera pesimista con todo eso. ¿Alguna reunión a nivel gubernamental? No, yo. No. Yo ahora soy un gran tranquilo que dice mi brazo. Con la altura no quiero saber nada. Le agradecemos nuevamente. El 20 de noviembre se congregan en el restaurante Nino de Vicente López todos los partidos políticos, las fuerzas cívicas del país, las centrales de trabajadores y los empresarios nacionales. Queda así formado el FREJULI, Frente Justicialista de Liberación, que integran el peronismo, el Partido Conservador Popular, el MID, una fracción del socialismo, un sector de la democracia cristiana y otras agrupaciones. El radicalismo, a pesar de haber asistido, no deseó participar del frente. No obstante, colaboró con una comisión ejecutiva que se encargó de elaborar un documento de coincidencias mínimas en el que se reclamaba, entre otras cosas, la derogación de la cláusula inhibitoria del 25 de agosto, la cual daba por vencido el plazo para registrar residencia permanente en la Argentina para los que quisieran ser candidatos en las elecciones de marzo. El Frente proclamó como candidato al general Perón. 29 de noviembre. El gobierno anuncia que no se modificará la cláusula proscriptiva del 25 de agosto que le impide a Juan Perón ser candidato a presidente. El 14 de diciembre, el general sale con rumbo a Madrid a preparar su regreso definitivo a la patria. Antes de partir, designa como candidato por el Frente Justicialista de Liberación al doctor Héctor Cámpora. La consigna del peronismo será: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Bueno, ahí estaba entonces. Queríamos recordar esta fecha tan particular porque, tal cual lo contaba el martes, uno tiene la sensación de que por estas horas, con el homenaje que se realizó hace algunos momentos en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, de la conducción del Partido Justicialista Nacional, lo que también ha pasado en varios distritos, ¿no?, convocando a actos en homenaje a Néstor Kirchner, me parece que es importante reivindicar la figura de Perón. No porque Kirchner no sea importante, porque bueno, en definitiva hoy parece que el clima de época nos da la pauta de que Néstor Kirchner es el hombre al cual hay que resaltar, o hay que homenajear, o hay que ponderar, pero en definitiva el 17 de noviembre es otra cosa, ¿no? El 17 de noviembre no es el día del homenaje a Néstor Kirchner, como parece para muchos enmarcarse, sino otra cuestión que se recuerda en la Argentina. Y que muchos de los que hoy están acompañando al kirchnerismo, en aquel momento fueron muy duros con Perón, muy duros con Perón, incluso opinaban de que las decisiones que había tomado eran erróneas, de lo que había sucedido con Cámpora era una equivocación de Perón. Es decir, hubo una discusión fuerte
del liderazgo y de la conducción de Perón, sobre todo de muchos de los que hoy están enmarcándose dentro del Frente para la Victoria, etcétera, etcétera. Pero, bueno, vamos a tener en cuenta esto y por eso queríamos ponerlo en el aire. No, vamos a la pausa, ¿sí? Y después ya nos metemos en la política regional. Enseguida estamos, en un minuto. Diego Esguirido, negocios inmobiliarios, alquiler y venta de casas, dúplex, lotes, locales, departamentos, emprendimientos, fondos de comercio. Diego Esguirido, Avenida Presidente Perón, número 375, San Miguel, teléfono 4667-0033, ID 692-62. DG Clínica de Dermatología y Estética, tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética, Italia 989, San Miguel, teléfono 4451-2686. Voltar, Centro Integral para la Construcción. Amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos, aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería. Voltar, Centro Integral para la Construcción, Ruta 197, número 1497, Gran Bur. Teléfono 02320-480-015. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La universidad es pública y gratuita. Ofrece becas de ayuda económica. Vení, acércate a la sede de los Polvorines e informate. Teléfono 4469-7795. Página web www.ungs.edu.ar. Sandwicherías Checho, gran variedad y los mejores precios en masas, tortas, saladitos y sándwiches, simples y triples, servicios de lunch, mesas de dulces, tortas infantiles, fototorta y mucho más. Consulte nuestras ofertas. Sandwicherías Checho, siempre hay algo para festejar. Avenida Balbín 1310, San Miguel, teléfono 4667-0809. Promifer. Hierros para la construcción e industria, aislaciones para techos, cinguería estándar, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas y muchos productos más. Atención personalizada, cortes a medida y entrega a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento e innovación. Promifer. Ruta 8, número 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor. Atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Cholo Maldonado agradece a todos los comerciantes de Granbur y a todos los vecinos de Malvinas Argentinas por el gran apoyo a la gestión del intendente Jesús Carilino.
Bueno, la verdad que la política provincial está bastante convulsionada, porque hoy jueves 17 de noviembre, entre otras cosas, se había dicho que iba a votarse el presupuesto para que Scioli tenga la estimación de los gastos que va a hacer en el año 2012, ya previendo incluso un déficit en la administración provincial de más de 6.000 millones de pesos. Finalmente se trabó. Ustedes saben que el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados es el legislador de San Miguel, Franco Laporta, que en senadores el titular de ese bloque es Patricio García, y todo daba la sensación de que se acompañaba o se acordaba para que fuera votado hoy el presupuesto. Bueno, hoy no se votó el presupuesto, pero también esto tiene sus orígenes en la fuerte puja política que se dio y se está dando por estas horas en la distribución de los cargos de poder dentro de la legislatura bonaerense, que muestran cómo el cristinismo, yo lo llamo el cristinismo a aquellos sectores que tienen sus terminales más en Olivos que en la gobernación bonaerense, y son la gran mayoría de ellos, avanzan decididamente para condicionar en muchos aspectos a Daniel Scioli. Por eso yo lo he titulado a este efecto el efecto culebrilla. Vieron que existe esta enfermedad extraña denominada la culebrilla, que parece que va formando en la persona como una especie de cinto, ¿no? La va rodeando. Entonces, por lo general, la culebrilla se trata no con médicos tradicionales, sino que se va a curanderos, etcétera, etcétera, para evitar justamente que la supuesta culebrilla termine de rodear todo el contorno de la persona, porque dicen que si esto sucede, la persona termina pereciendo. Bueno, por eso yo digo el efecto culebrilla del cristinismo sobre Scioli, ¿no? Esta especie de, no tan lentamente, empezar a rodear por todos los flancos posibles la posibilidad de maniobra del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y esto ya empezó a verse claramente con el tema de la legislatura, donde en diputados parece que ya está acordado que sigue Horacio González, que no es un hombre que le responda a Scioli puntualmente, es un hombre de Ituzaingó muy fuertemente vinculado a Alberto Descalzo, pero que tiene también sus llegadas a Olivos. Pero esto no es lo esencial, porque si bien Horacio González viene siendo el presidente de la Cámara de Diputados hace bastante tiempo, lo importante aquí para entender esta situación es quién va a ser el vicepresidente de la Cámara, que será José Octavis, un joven que conduce la Juventud Peronista de la provincia de Buenos Aires, ligado a la Cámpora, pero que también tiene sus orígenes en un sector del kirchnerismo llamado Compromiso K, que se encargaba de recorrer distintos distritos en su momento para llevar la propuesta del kirchnerismo más puro, aquel que podían representar los sectores ligados a Rudy Ulloa, el propio Zanini, todo ese sector que nunca se vinculó demasiado fuerte con el peronismo de la provincia de Buenos Aires y que pretendió abrir su camino en esta suerte de mostrarse como los más puros del kirchnerismo. Allí también estaba la figura de José Pepe Salvini, de Roberto Porcaro, un hombre que viene del radicalismo de la provincia de Corrientes. Es decir, ese sector es el que le da un poco el puntapié inicial a José Octavis, que hoy es el vicepresidente, o va a ser el vicepresidente de la Cámara de Diputados, con el dato central que tiene firma. ¿Qué quiere decir que tiene firma? Que las decisiones administrativas, el manejo de la plata, de la caja, en definitiva de Horacio González, deberá también tener la firma de José Octavis. Es decir, allí hay un dominio absoluto del kirchnerismo, del cristinismo, sobre las pretensiones que podría haber tenido en algún momento Scioli de que un hombre de su confianza, como es el diputado electo y actual ministro de la Producción, Martín Ferré, pudiese también tener injerencia y terciar en esa discusión. Ha quedado afuera esto, y quedaba entonces la discusión por la presidencia del bloque de diputados del Frente para la Victoria, que hoy está en manos del platense Raúl Pérez, pero que parece ser, todo indica que recaerá en un hombre histórico del peronismo de la quinta sección electoral, de la Costa, en este caso, Juan de Jesús, que es el padre del actual intendente del partido de la Costa. Juan de Jesús está más que nada vinculado con Amado Boudou, con el vicepresidente. Allí también se ve el tablero diverso del Frente para la Victoria en distintos ámbitos, porque hay representantes de
que responden a Vudú, otros que responden a Mariotto, otros que responden a Florencio Randazzo, los que están ligados a Daniel Scioli, aquellos que tienen más que nada que ver con los intendentes del conurbano bonaerense. Es decir, hay una ensalada bastante particular que amerita sentarse un minuto a analizarla, porque esto puede salir disparado para cualquier lado. Bueno, de hecho, si esto se confirma, Juan de Jesús sería el presidente del bloque, con lo cual Amado Vudú tendría allí una fuerte injerencia también en la Cámara de Diputados de la provincia. Sabemos que Vudú viene tejiendo también su propio espacio en la provincia de Buenos Aires, reuniéndose con intendentes, se reúne bastante seguido, por ejemplo, con Joaquín de la Torre, con Martín Insaurralde de Lomas de Zamora. Bueno, en su espacio también se lo ve a Diego Bocio. Algunos dicen que las versiones que corrieron en los últimos días como consecuencia de este momento de clima económico complejo en la Argentina, con el dólar, con los controles de cambio, etcétera, etcétera, que hubo toda una interna, o hay toda una interna entre Vudú, Marco del Pont, el propio Guillermo Moreno. Bueno, dicen también que desde alguna oficina cercana al ministro del Interior, a Florencio Randazzo, le atribuyen, desde los sectores cercanos a Vudú, le atribuyen a Randazzo ser parte de quienes tiran a rodar estas versiones para perjudicarlo en esta interna. Así que hay un clima bastante movido en la política, porque también se está discutiendo los cargos en el gobierno nacional, es decir, a quién va a poner Cristina Kirchner como jefe de gabinete, quién va a ser el ministro de Economía. La verdad que los mercados lo que se preguntan es hoy quién va a ser el ministro de Economía, cuál es la señal clara de quién va a ser el ministro de Economía. Si el ministro de Economía que venga va a tener que seguir lidiando, y me parece que esto va a ser así, con Guillermo Moreno, que la verdad también es muy particular conocer lo que pasa en la interna de Guillermo Moreno, Marco del Pont, Vudú. Cuentan que la semana posterior a las elecciones, cuando empezaron los controles de la venta de los dólares y la FIP yendo a las casas de cambio y también la gendarmería para evitar que haya una fuga masiva del billete norteamericano, parece que alguien lo llamó a Moreno para saludarlo por el resultado de las elecciones, y la persona que lo llamó es una persona que conoce de economía y mucho, y le dijo: miren, Guillermo, que como sigan así, se van a poner la economía de sombrero, se les va a complicar seriamente la situación. Entonces parece que Moreno empezó a los gritos y a insultar, y recargaba las culpas en lo que él denominaba estos imberbes que no entienden nada, esta petiza que no entiende nada, en referencia a Marco del Pont, diciendo que era una locura el tema de las medidas de la FIP y la gendarmería yendo a las casas de cambio, pero que era una locura por lo blanda, a ver si se entiende, que era una locura por lo blanda, que esto se solucionaba con 3 o 4 llamados telefónicos, que finalmente terminó pasando así. Después Moreno agarró la manija, hizo 4 o 5 llamados telefónicos a los dueños de las casas de cambio para amenazarlos y decirles: señores, el dólar en negro se vende a 4.50, si no los meto preso. Así pasó con el dueño de Casa Piano y con otras casas de cambio, o con las cuevas, que muchas de ellas que tenían su local a la calle tuvieron que terminar cerrando. Entonces esto marca un poco cómo se mueve hoy la interna del Gabinete Nacional, que tiene obviamente también sus repercusiones en la provincia de Buenos Aires, porque recién les contaba lo de diputados, pero también en el Senado el cristinismo se queda con todo, porque se queda con el presidente por una cuestión obvia que va a ser Gabriel Mariotto, se queda con el vicepresidente, porque el vicepresidente del Senado va a ser Sergio Berni, un hombre que responde directamente al gobierno nacional, del Ministerio de Desarrollo Social, un ex carapintada, que trabajó y que militó en el movimiento que creó Aldo Rico en aquel entonces, pero que bueno, la vida lo ha llevado a estar en un lugar que supuestamente parece de manera ideológica muy distinto, y la presidencia del bloque de senadores va a recaer en la mujer de Carlos Kunkel, nada más ni nada menos. Ahora, en el medio de toda esta situación, donde evidentemente este efecto culebrilla lo viene acercando a Scioli, no solo es este tema, el tema de la legislatura, sino que también aparece en la escena lo que pasa con otros manejos que tiene Scioli, como por ejemplo el tema de la pauta publicitaria, porque si Scioli pretende ser candidato a presidente en el 2015, obviamente su cuestión o su caballito de batalla ha sido siempre la imagen en la televisión o en los medios de comunicación. Esto ha sido primordial para el gobernador Scioli, y entonces allí también va a poner un ojo el cristinismo para evaluar muy bien quiénes son los amigos mediáticos de Scioli, porque por lo bajo le critican fuertemente su vinculación con el Grupo Clarín. Ahí también están apuntando en el control. Y el otro tema
pasa por saber cuál es su relación con los intendentes o con los dirigentes que hay o que están en una lista negra que tiene el cristinismo. Y el primero que encabeza esa lista negra, me cuentan, es el intendente de Tigre, Sergio Massa, al cual van a tratar de cercarlo también de la forma que puedan, porque saben incluso que tiene proyección. Ahora, como les decía, en toda esta situación se viene conformando lentamente, fue adelanto de este programa, una línea interna en la provincia de Buenos Aires con sectores del peronismo ligados al peronismo disidente, al peronismo federal, al sector de Francisco de Narváez, a el PRO ligado a Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires, que empiezan a confluir en ciertas alianzas, y esto podría terminar con bloques propios en diputados y con bloques propios en el Senado bonaerense. La semana que viene va a haber una reunión en Malvinas Argentinas donde Cariglino va a ser un poco el anfitrión de estos sectores que van a empezar a tallar en lo que puede terminar siendo el año que viene, como adelantamos nosotros aquí, una línea propia en la provincia de Buenos Aires dentro del peronismo, pero con acuerdos de otros sectores que también están cercanos al peronismo, como puede ser el propio PRO, que tiene ahora un intendente propio, que es Jorge Macri en Vicente López. Así está el escenario de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad que vamos a ir a la última pausa y ya cerramos. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche. José Ferré, 4051, Tortuguitas. Bueno, estamos en el final del programa de esta noche. Se viene, como les contaba, la discusión en los consejos deliberantes, en los consejos escolares. No va a haber demasiados cambios, no va a haber demasiadas modificaciones. En Malvinas Argentinas, como les decía el otro día, Alberto Coblero seguirá siendo el presidente del consejo. En José Cepaz está todo muy cierto en que va a seguir siendo José Mondoví. Y lo mismo sucede en San Miguel con Máximo Lupino, y el presidente del consejo escolar va a ser Fernando Arraigada en San Miguel, y no, como algunos especularon en principio, María del Carmen Rico, Manola Rico. Estuvo, tengo entendido, una reunión importante desarrollando hace unas horas el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, con el jefe de gabinete de ministros de Scioli, Alberto Pérez, porque San Miguel tiene que discutir algunas cuestiones importantes en su agenda del 2012. Una de ellas es el tema del SEAMSE, que hay fecha de salida del SEAMSE. Otro tema tiene que ver justamente con los cargos en el SEAMSE. Ustedes saben que hay un representante que es de San Miguel en el SEAMSE, y habrá que ver si de la Torre avanza o no sobre ese espacio dentro de la estructura provincial, como en otros también puede suceder lo mismo. Bueno, como siempre, antes del final les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Twitter, y por supuesto esto lo llevamos directamente a nuestra página de internet, que es www.elembudo.tv. Así que los invito a que ingresen en nuestra página de internet, o bien que nos sigan en el Twitter, que como vemos en pantalla, que además tiene publicación inmediata en el sitio de internet, además de las notas que tratamos de mostrarles a ustedes y analizar lo más importante que pasa en la política de la provincia de Buenos Aires. www.elembudo.tv, o bien nos siguen en Twitter en @Tommy2430, que es nuestro Twitter, donde minuto a minuto le vamos dando información de lo que pasa en la política nacional, provincial y local. Nada más, bueno, nos reencontramos, nada más. Gracias por habernos acompañado, buenas noches, buen fin de semana, y Dios mediante volvemos el martes aquí en la pantalla del canal provincial. Chao. Auspiciaron este programa Organización La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez, Conducción, Clave Seguridad SRL, líder en seguridad privada, Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel, Chapa y Pintura GS. No nos olvidemos de nuestros héroes. Ricardo Alexijoner, veterano de guerra.